Bienvenidos a nuestro podcast. El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo los disfraces tal vez no abundan en el mundo cristiano, pero sí existen y por lo tanto queremos abordar este tema y tocarlo. Y para este podcast tan especial tenemos al Pastor Ricardo. ¿Cómo está, Pastor Dani, Ricardo? ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, qué bueno la invitación y qué bueno el tema que vamos a tratar en este día con este podcast. Teniendo en cuenta que es octubre, sí, claro. Bueno, sí. Es un tema importante y relevante. Bastante. Ok. Bueno, para comenzar me gustaría preguntarte, ¿por qué crees que un cristiano se disfraza? O sea, ¿cuál crees que es esa necesidad para ello? Bueno, primero que todo pienso que es bueno como mirar lo que esa palabra implica, ¿no? O sea, la palabra disfraz, la palabra máscara, ese tipo de palabras pues pueden tener como muchas connotaciones, raíces como de la misma palabra, ¿no? De la misma existencia de la palabra, Okay. ¿qué es lo que quiere decir eso, ¿no? Entonces hay una palabra griega que es prosponer, que es, digamos, de alguna manera es como anteponer una cara antes que la cara real, ¿no es cierto? Okay. Y por eso hay palabras como disfraz, como máscara, como antifaz. Antifaz, por ejemplo, es una palabra que pues anteponer y faz es como de faces, ¿no es cierto? Como, sí, no sé es si real. en inglés sí es como face, o sea, contra el rostro, ¿sí me entiendes? Okay. Como que no es tu rostro, es el que tú muestras, pero detrás de ese rostro hay uno real. Entonces, claro, el cristiano no está exento de esto, ¿no? O sea, podemos, obviamente, para nada yo recomiendo que la iglesia participe de una fiesta como la que se hace este mes. Claro. Pero puede que sea más grave lo que se vive. ¿No es cierto? Me explico. Puede que haya personas que no tienen disfraces de brujas, ni de diablos, ni de sino monstruos, que lo sean. pero muestran una cara que no era real. Y eso, pues, a la larga lo hace pues, peor, ¿no es cierto? Que un disfraz de algo imaginario. Ok, comprendo. Sí. ¿Qué tipos de disfraces tienen los cristianos, digamos? ¿Qué caretas se ponen? Teniendo en cuenta pues que sí, en el domingo pues alabamos al Señor, oramos, leemos la palabra, estamos en comunión. No obstante, sí es verdad de que hay personas que el domingo son una persona y el resto de la semana otra totalmente diferente. Bueno, realmente esto es un tema muy complicado y es un tema que, mira, cristianos o no cristianos, los seres humanos no queremos vernos mal. Es decir, Quedar bien. sí, o sea, tú no vas a un lugar queriendo mostrar el lado que es tu parte débil. O sea, de alguna manera hay un instinto en nosotros los seres humanos, pues yo estoy aquí y me agrada estar aquí, me agrada conversar, me agrada estudiar estos temas, pero pues también en mi mente, en mi corazón en este momento tengo otras cosas que me preocupan, graves o no, ese no es el tema, o sea, que me cargan en mi vida, que me tienen en asco, es decir, todos, tú también. Sí, estás acá y estás mostrando tu mejor rostro, ¿sí? Sí, tú no vas a venir aquí a decir, bueno, me tocó venir aquí, pero estoy en la mala. No sé, tú no vas a decir eso, ¿no? Entonces, como que, cristianos o no, hay un instinto en querer estar bien, ¿sí? Entonces queremos mostrar una buena cara. Eso es una cosa. Lo grave es cuando permanecemos en una condición, porque se vuelve natural disfrazados. O se vuelve... No, porque no exponemos lo que realmente somos nunca es nunca, entonces siempre vas a tener que tener esa máscara, ¿no es cierto? Sí. Y fíjate que antiguamente las máscaras se hacían con cera, entonces la cera era lo que se ponía en la cara, ¿cierto? Y ahí viene la palabra sincera o sinceridad, ¿cierto? Sincera es sin máscara, ¿sí? Una persona sincera es una persona sin máscaras,
una persona que es como es, ¿no? Comprendo. Y cuando somos como somos, es cuando realmente Dios hace lo que quiere hacer en nosotros. Cuando nosotros le ponemos máscaras hasta a Dios mismo, pues primero que todo Dios se ríe, porque pues Dios nos conoce bien. Pero lo más grave es que por estar poniendo máscaras, no permitimos que Dios trabaje en nuestro carácter. ¿Y eso te parece que es lo que afecta a la relación con Dios? Como al ponernos una máscara. Total, porque tú puedes engañar a 2, 3 personas, 100 personas, 1000 personas. Tú puedes poner una cara de, como dije al comienzo, pararte en un púlpito, pararte frente a tus empleados en la oficina, pararte frente a tus compañeros en la universidad, dar una charla y todos dicen, wow, brillante Andrés, brillante fulano, ¿cierto? Sí. Pero a Dios no lo podemos engañar. Cierto. A Dios no lo podemos engañar. Sin embargo, nuestro deseo de querer vernos bien siempre en todo, pretendemos hasta engañar a Dios. Y el problema lo tenemos somos nosotros. Sí. Porque Dios seguirá siendo Dios. ¿Sí? Dios no se va a afectar porque yo me ponga máscaras. Finalmente soy yo el que me afecto y el que nunca voy a llegar a donde Dios quiere llevarme por querer insistir en sostener mi máscara, ¿no? Ok. ¿Por qué crees que esto pasa? O sea, ¿por qué crees que algunos cristianos sienten la necesidad? Porque teniendo en cuenta, pues, digamos, de ponerse la máscara con Dios. Teniendo en cuenta que cuando uno va con Dios, pues uno quiere tener una relación íntima con Él. Uh-huh. Y pues quiere ser sincero con Él, porque pues son los problemas de uno. Y pues, como tú dijiste, uno no lo puede ocultar. Pero tal vez, ¿cuál es esa necesidad de incluso, pues, mentirle al mismo Dios? O sea, para sentirme mejor. Porque no conoces a Dios. O sea, un mal concepto de Dios. Sí. Es decir, si para ti Dios no es el Padre, uh-huh. Si para ti Dios no es tu Salvador, si para ti Jesús no es tu Señor, entonces tú vas a tener que jugar a esa hipocresía. Pero cuando tú conoces al Padre, que tú puedes ir con la cara que sea, sí. Y conoces su amor, y conoces su poder para transformarte, para redimirte, entiendes qué fue lo que Jesús hizo en la cruz por ti, aceptas ese regalo del perdón, de la salvación y la vida eterna, entonces vas a ir con la cara que tienes que ir a donde el Señor. Porque cuando hay algo que es el temor de Dios, ¿sí? El temor de Dios es el principio de la sabiduría, primero que todo. Que es buscar agradar a Dios. El temor de Dios es un temor reverente, de reconocerlo como santo, como perfecto, como el único. El temor de Dios es ser consciente de que todo lo que yo hago, digo, pienso, o lo agrada o lo desagrada. Cuando tú vives de esa manera, finalmente puedes ser sincero con el Señor, ¿cierto? Pero si tu temor es Dios me va a castigar, entonces me porto bien para evitar el castigo de Dios, creo que está mal, ¿no? Okay. Vas a tener que siempre ponerte caretas hasta para tratar de evadir a Dios, porque tienes que mostrarte bien, tienes que estar haciendo todo bien. Pero ahí lo que no estás haciendo es como intentar agradar a los demás, como intentando quedar bien ante todos. Sí, pero es que si tú estás bien, mira, eso es proporcional. Si tú estás bien con Dios, sí, a la larga estás bien con todos. Pero si tú estás mal con alguien, lo que tienes que revisar es cómo estás con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si yo he causado algo indebido en ti, yo tengo que revisar con Dios qué me llevó a hacer algo. Rendir las cuentas. Sí, claro. Okay. Sí. Pero aquí el punto es que nosotros, los seres humanos, aprendemos a quitarnos las máscaras cuando reconocemos la clase de Dios que tenemos. O sea, Dios no va a respaldar a un hipócrita. Sí, Dios va a respaldar a un hombre o a una persona sincera, así esa persona tenga que asumir la oposición o los problemas que tenga que asumir por su forma de hacer las cosas como Él le dice, ¿no es cierto? Es decir, hay cosas que Dios manda hacer que pueden para muchos no ser como tan livianas.
pero Dios las manda a hacer, ¿cierto? Sí, cierto. Sí, o sea, hay hombres en la Biblia que recibieron tremendas enseñanzas, ¿no es cierto? Por decir algo, David, ¿no? Uh-huh. David había cometido un gran pecado y hubo un profeta que a la larga actuó como un gran amigo, ¿no es cierto? Y le hizo ver cómo había cometido no solo un error, no pecados y delitos, ¿no es cierto? David cometió todo eso. Y este hombre, este profeta fue a hablar con el rey David, ¿no es cierto? Para hacerlo ver el delito y el mal que había cometido. Obviamente fue de parte de Dios, ¿no es cierto? Sí está, pero fíjate que actuó como se un origina amigo, en el ¿no es temor cierto? de Dios. ¿Por qué? Porque David había puesto una máscara. Se había puesto una máscara, había sido infiel, había sido, se acostó con la esposa de uno de sus soldados, mandó a matar a sus soldados, ¿no es cierto? Pero él seguía siendo el rey. Sí, cierto. Y por varios meses siguió siendo el gran rey David. Como si no hubiera pasado nada. O sea, ¿qué tenía puesta? Una máscara, ¿cierto? Una máscara. Y viene un amigo, un profeta amigo de parte de Dios y le hace ver. Y ahí David se arrepiente. Se quebra, o sea, se va al piso, se quebranta, recibe el resto de la historia es tremenda. Pero el punto es que esos amigos a veces son los que necesitamos que nos ayuden también a quitarnos las máscaras, ¿no es cierto? Y la iglesia debería estar más llena de esos amigos. Sí. Que ayuden a quitar máscaras, que aquellos hermanos que ayudan a disfrazarte más tus máscaras. Exacto, y digamos que esos amigos es gente sin careta. Sí, claro. Porque tú no puedes ayudar al otro si tú estás mal. Perfecto, me parece un pensamiento muy claro. O sea, si tú eres de los que manejas máscaras y caretas y antifaces, pues ¿cómo vas a ayudar a otro a que se las quite? ¿Sí me entiendes? No, o sea, no puedes. Entonces fíjate que el lenguaje de la iglesia debe ser sincero, ¿sí? Pero para llegar allá es necesario conocer, uno, el amor de Dios, ¿cierto? Porque yo puedo tratar esto de una manera contundente, uno, con amor, dos, con autoridad moral, con lo que tú dijiste. O sea, no tengo caretas, puedo hablar contigo porque yo no tengo caretas. Sí, estamos hablando del presente. Exactamente, sí. Y además, ¿qué es la otra cosa? Yo sé que Dios, si me puso en tu camino, yo tengo que darte un mensaje. Ok. O sea, yo no puedo quedarme callado. Puedo ser el mejor amigo tuyo, pero puedo inclusive arriesgar el precio de nuestra amistad con tal de hacerte caer en cuenta que estás en un error o en un pecado, ¿cierto? Pues digamos que la palabra, no me acuerdo qué versículo, en qué capítulo, pero habla mucho de que creo que fue el rey David el que se lo compuso a Dios en la Biblia, creo que es un salmo, que le pide que lo examine. Examíname, Señor, y mira si hay en mí. Sí, claro. Yo creo que ese versículo puede ser indispensable para esto, digamos, como, no, yo creo que no tengo caretas, o digamos que la soluciono, pero tal vez alguna careta se me quede. Entonces yo creo que eso, tenerlo en una relación íntima con Dios y preguntarle decirle como, examíname, y que no te gusta de mí. Interesante, ¿no? Porque pues cuando uno llega a la presencia de Dios, pues a veces, si uno le da vergüenza, es porque uno sabe que lo que ve de uno de Dios no es bueno. Perfecto, no esa es una oración que cuesta, ¿no es cierto? Sí. Que cuesta y es necesario hacerla si nosotros queremos verdaderamente. Si tú eres sincero con Dios, pues qué problema es ser sincero con el resto de la humanidad, ¿sí? Pero siempre vamos a tener en cuenta algo, y es que esa sinceridad va a tener un precio alto, no con Dios, con la humanidad, porque a veces la humanidad pasa facturas más altas que Dios, ¿no es cierto? ¿Le puedes desarrollar un poco más? Sí, o sea, Dios ama la sinceridad tuya, ¿sí? Sí, comprendo. Y Dios te envía, vuelvo al ejemplo de hombres y mujeres que tuvieron que hablar con algunos reyes, como el rey David y otros reyes,
y decirle las cosas como eran. Sí, sí, arriesgaban y eso a morir. costaba la vida, Sí. exactamente. Okay. Costaba la vida porque estabas hablando una verdad, ¿cierto? Okay, Entonces, pero bueno, si no tener máscaras implica exponer tu relación con alguien o tu amistad o tu con propia alguien, integridad. pues ser. sí, puede ser. Sí, porque no sé, me va a pegar si le digo esto. Bueno, sí, te va a pegar, te va... O insultar sí, creo que sería algo más y normal. muchas cosas, y te puede pasar muchas cosas, pueden empezar a desprestigiarte, pueden empezar a murmurar de ti, ¿no es cierto? Y muchas veces cuando uno está en el liderazgo, como pastor, toma decisiones que Dios lo guía a tomar, ¿no es cierto? Comprendo. Y muchas veces la gente no asume que eso sea de parte de Dios. Entonces sino de la carne. Te ganas un pastor. enemigo, te ganas una situación difícil, hay murmuración contra ti, etcétera. Okay. Pero si Dios te mandó a hacer eso, tienes que hacerlo. Sí, independientemente de lo que pase. Pero obviamente, partiendo de qué? De que tú tienes una vida sincera con Dios. Ok, y eso tiene que ver con la autenticidad de uno. No, o sea, sí, obviamente, pues con las personas pasa, pero entiendo que lo que me quieres decir es que es la consecuencia de tener una autenticidad con Dios. Sí, la autenticidad tiene más fruto que otra cosa, ¿cierto? Okay. El fruto de la autenticidad es variado, ¿sí? O te van a apreciar porque eres auténtico o te van a apedrear porque eres auténtico, ¿sí? Okay. A Jesús le costó la cruz por decir quién era y por haber hecho lo que hizo con toda sinceridad. Le costó la cruz. Okay. Sí, o sea, el mundo no está tan preparado para decir. Pero rechaza mucho la verdad. Y hay otros líderes, bueno, Jesús como hijo de Dios, pero en la historia de la humanidad, ha habido líderes que su sinceridad les ha costado la vida, ¿cierto? Mártires en la política, en el campo social. Es decir, muchas personas se han parado a decir la verdad y chao, hasta ahí llega. Pero la sinceridad tiene ese costo, ¿sí? Unos te admiran, otros te abuchean. Eso quiere decir que la verdad, a fin de cuentas, va a generar rechazo. Sí, pero va a agradar a Dios. Y por lo tanto es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Sí. Ok. Digamos, ¿qué dice la Biblia acerca de la autenticidad? Pero es que la autenticidad es... O sabes qué, o más la honestidad. Porque yo, pues, he leído en los Salmos, que David decía mucho que que le pedía a Dios que lo alejara de la mentira, del camino de la mentira. Y que lo pusiera en su camino. Sí, pues la Biblia está llena de condiciones donde Dios bendijo al honesto y al sincero. Sí. Y mandó al caos y a la pérdida al hombre. Ok, entonces, ¿dónde nace esto? O sea, si en la Biblia, ¿dónde está esa situación? ¿Dónde se presenta? Desde el paraíso. Sí, con desde el paraíso. Ahí hay una situación de una manipulación de la verdad. Sí. ¿Que quién la hizo? El diablo. ¿Sí? Satanás aparece en la serpiente cuestionando lo que Dios había dicho. Ok. ¿Sí? Y cambiando palabras de Dios y quitándole la categoría a Dios. Ok. Y finalmente Adán y Eva ceden a eso. Claro. ¿No? Entonces, pues, como que desde ahí podemos decir que queda impregnado en la naturaleza del hombre. Sí, pues obviamente la hipocresía es una manifestación de la carne o de la naturaleza pecaminosa. ¿Sí? O sea, la hipocresía tiene eso. Pero, sin embargo, no, eso no puede ser un rasgo que nos dé comodidad. No, es que yo soy hipócrita porque la naturaleza pecaminosa se me salió. No, realmente. Así me creo yo. Si hay hipocresía, pero si también hay sinceridad, pues significa que el ser humano puede ser sincero. Pero ya expliqué lo que cuesta ser sincero. Claro. ¿Sí?
Pero entonces, sí, claro, que es tener como Señor y Salvador pues, a Jesucristo y pues tener una relación íntima con Él. Claro. Lo que nos va a llevar a pues, pitarnos careta tras careta tras careta. Sí, pero digamos que Jesús cuando muere por nosotros, muere por nuestro pecado. Y alarga el pecado es la gran careta que tenemos todos. Entonces, una palabra de esperanza aquí es: no necesitas caretas, no necesitas máscaras. Porque ya se pagó. Sí, si has pecado, confiesa tu pecado, arregla la situación que tienes que arreglar, da media vuelta y empieza a caminar hacia la santidad. Si tienes que ir a humillarte y pedir perdón a quien ofendiste, ve y pide perdón, ¿no es cierto? O perdona si tienes que perdonar. Ahí vienen muchos valores a jugar en la vida de la sinceridad, ¿sí? O sea, muchos valores. Sí, porque pues... Porque si tú vienes y si tú me fallaste y vienes a pedirme perdón, ahí hay un valor que empiezas a jugar. Yo tengo que tener el amor y la decisión de perdonarte y amarte y darte un lugar, ¿cierto? Sí, digamos, porque Jesús decía como, o sea, pues que el Abba, el Papá Dios nos va a perdonar así como nosotros perdonemos a los demás. O sea, es como un condicional. Sí, claro, pero fíjate que todo eso hace parte de que tú te quites la máscara, ¿sí? Ok, sí. O sea, la máscara aquí, y me parece muy chévere el tema de hoy, porque sí, hay disfraces, hay muchos disfraces, hemos hablado mil cosas aquí de disfraces. Se abundan. Y realmente lo que Dios nos dice cada mañana, en vez así como Efesios nos habla de la armadura de Dios. Vístete con la armadura de Dios. Y muchos cristianos nos vestimos con la armadura de Dios todos los días para salir a la batalla. Bueno, yo pienso que tan importante vestirse con la armadura es quitarse las máscaras todos los días. Ok, ¿sí? Como colgarlo en la cruz. Sí. Todos los días. Dejo mis máscaras, no tengo por qué usar máscaras, no tengo por qué disfrazarme, puedo ser como yo soy. Sí, porque puede que te las quites, pero digamos en algún momento puede que se vuelvan, o puede que tú te pongas una... No, siempre van a querer volver, ¿cierto? Sí. Siempre van a querer volver, porque como dije al principio, en nuestra humanidad, cristianos o no cristianos, queremos mostrar la mejor cara. Sí, de verdad. Muchísimas gracias, Pastor Ricardo. De verdad fue espectacular hablar contigo y el tema me pareció muy bueno. Igualmente, Dios te bendiga y saludos a todos para que quítense las máscaras. Gracias, Pastor. Fue un placer. Amén.